en el majestuoso reino de Valdoria, donde las montañas nevadas se encuentran con valles dorados. Una tensión palpable se respiraba en el aire del Palacio Real de Aurelia. El príncipe Alejandro de Valdoria, heredero al trono, se encontraba en una de las situaciones más delicadas de su vida. A sus 35 años, había aprendido a navegar las turbulentas aguas de la política real, pero nada lo había preparado para el conflicto que estaba a punto de estallar entre las dos mujeres más importantes de su vida. La duquesa Isabela de Montclair, su esposa desde hace 8 años, había sido siempre la favorita del pueblo. Su belleza natural, combinada con su dedicación incansable a las obras de caridad y su carisma genuino, la habían convertido en una figura querida en todo el reino. Isabela había transformado la imagen de la familia real, modernizándola y acercándola a la gente común. Sus apariciones públicas siempre generaban multitudes entusiastas, y los medios de comunicación la adoraban por su estilo elegante pero accesible. Por otro lado, estaba la reina Madre Esperanza, una mujer de 62 años, que había gobernado con mano férrea durante las 2 décadas posteriores a la muerte de su esposo, el rey Fernando. Esperanza era conocida por su inteligencia política astuta y su capacidad para mantener la estabilidad del reino durante tiempos turbulentos. Sin embargo, su personalidad autoritaria y su tendencia a hacer comentarios mordaces la habían ganado tanto admiradores como detractores. La relación entre Isabela y Esperanza había sido cordial durante los primeros años del matrimonio, pero las grietas comenzaron a aparecer cuando Isabela empezó a ganar más prominencia pública. Esperanza, acostumbrada a ser el centro de atención y la voz dominante en los asuntos reales, comenzó a sentir que su nuera estaba eclipsando su propia influencia. El conflicto latente entre ambas mujeres había estado creciendo durante meses, manifestándose en pequeñas disputas sobre protocolos, diferencias de opinión en reuniones familiares privadas y una competencia sutil pero notoria por el afecto del pueblo. Los asesores reales habían notado la tensión y algunos comenzaron a tomar bandos discretamente. La situación llegó a un punto crítico durante la preparación de la Gala Anual de Beneficencia del Reino, un evento que tradicionalmente organizaba la Reina Madre, pero que Isabela había expresado interés en codirigir. Esperanza había interpretado esto como una invasión de su territorio, y había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre las nuevas ideas de Isabela en reuniones con otros miembros de la corte. El príncipe Alejandro se encontraba en una posición imposible. Amaba profundamente a Isabella y respecta beneficial to both professions, and it's possible that the British consenters did not believe their existence is dilated and is essentially drug-setter. It was due to make real payments. Si no se resolvía, did not believe their existence is dilated. La tensión llegó a su punto más alto durante una reunión familiar privada en los apartamentos reales, donde Esperanza había hecho un comentario particularmente hiriente sobre la falta de experiencia de Isabela en asuntos de Estado. Isabela, normalmente diplomática, había respondido con una firmeza inusual, señalando que los tiempos habían cambiado y que la monarquía necesitaba evolucionar con ellos. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta tarde, caminando por los jardines del palacio y reflexionando sobre cómo manejar la situación. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía exactamente qué. Los jardines, iluminados suavemente por las luces del palacio, le ofrecían un refugio temporal de las presiones que lo rodeaban. Al día siguiente se programó un evento que cambiaría todo: la inauguración de la nueva ala del Hospital Infantil Real, un proyecto que Isabela había estado dirigiendo durante más de un año. El evento incluiría discursos de ambas mujeres, y todo el reino estaría observando. Los medios de comunicación habían estado especulando sobre la tensión en la familia real, aunque oficialmente todo se mantenía en secreto. Isabela había pasado semanas preparando su discurso, trabajando con sus asesores para crear un mensaje que fuera tanto inspirador como políticamente astuto. El nuevo ala del hospital representaba todo lo que ella valoraba: modernización, cuidado compasivo y progreso social. Había visitado personalmente cada departamento durante la construcción, hablando con médicos, enfermeras y familias de pacientes.
La mañana del evento, el palacio bullía de actividad. Los equipos de protocolo verificaban cada detalle, desde la disposición de los asientos hasta el sistema de sonido. Isabella se prepara cuidadosamente en sus apartamentos, eligiendo un traje azul marino que proyectara seriedad y compasión a la vez. Alejandro revisaba su propio discurso, que serviría como introducción al evento. Esperanza, por su parte, había estado inusualmente silenciosa durante los preparativos. Sus asistentes notaron que parecía más pensativa de lo habitual, y algunos se preguntaban si estaba planeando algo. La reina madre tenía una reputación de ser impredecible cuando se sentía amenazada o desafiada. El Hospital Infantil Real se había transformado para la ocasión. Banderas del reino ondeaban en el viento matutino. En una alfombra roja conducía desde la entrada principal hasta el podio, donde se realizarían los discursos. Cientos de invitados comenzaron a llegar. Dignatarios, representantes de organizaciones benéficas, médicos prominentes y miembros de la prensa nacional e internacional. La seguridad era estricta pero discreta, con guardias reales posicionados estratégicamente por todo el recinto. El capitán Eduardo Vázquez, jefe de seguridad personal del príncipe, había estado coordinando los detalles durante días. Su equipo incluía especialistas en comunicaciones, y cada elemento del evento estaba siendo monitoreado cuidadosamente. Cuando la familia real llegó, la multitud estalló en aplausos. Alejandro e Isabella caminaron juntos, proyectando la imagen de una pareja unida, mientras Esperanza los seguía a unos pasos de distancia. Las cámaras captaron cada momento, cada expresión, cada gesto. El evento comenzó con la presentación del coro infantil del hospital, cuyas voces angelicales llenaron el aire con una melodía conmovedora. Luego, Alejandro tomó el micrófono para dar la bienvenida a todos los asistentes y contextualizar la importancia del nuevo proyecto. Su discurso fue breve pero efectivo, destacando cómo el nuevo ala representaba el compromiso del reino con el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes. Habló de la visión de Isabella para el proyecto y de cómo había trabajado incansablemente para hacerlo realidad. La audiencia respondió con calidez a sus palabras. Entonces llegó el momento que todos esperaban. El discurso de Isabella. Ella se acercó al podio con gracia y confianza, sus ojos brillando con la pasión que sentía por el proyecto. El micrófono captó perfectamente su voz clara y melodiosa, mientras comenzó a hablar sobre la importancia de invertir en el futuro del reino a través del cuidado de sus niños. Isabella describió vívidamente su visión para el hospital. Salas de última tecnología, programas de apoyo familiar, y un enfoque holístico del cuidado infantil que combina medicina avanzada con compasión humana. Habló de las familias que había conocido durante sus visitas, de los niños valientes que luchaban contra enfermedades, y de los médicos y enfermeras dedicados que trabajaban incansablemente. Su discurso estaba resonando profundamente con la audiencia. Los invitados estaban visiblemente conmovidos y algunos tenían lágrimas en los ojos. Las cámaras captaron rostros de admiración y respeto, y los reporteros ya estaban formulando titulares positivos en sus mentes. Pero entonces, en el momento más emotivo del discurso de Isabella, cuando estaba describiendo su encuentro con una pequeña niña que había sido tratada en el hospital, algo inesperado sucedió. Esperanza, sentada en la primera fila con otros miembros de la familia real, hizo un gesto sutil pero claramente visible para las cámaras. Rodó los ojos y susurró algo a la persona sentada a su lado. Fue un momento que duró apenas unos segundos, pero las cámaras lo captaron. El gesto fue inmediatamente notado por varios periodistas presentes, y algunos comenzaron a especular sobre lo que había provocado esa reacción de la reina madre. Isabella, concentrada en su discurso, inicialmente no notó la reacción de Esperanza. Continuó hablando con la misma pasión y convicción, describiendo los planes futuros para expandir los servicios del hospital y crear programas de alcance comunitario. Sin embargo, Alejandro, que estaba observando tanto a su esposa como a la audiencia, sí notó el gesto de su madre.
Su corazón se aceleró cuando vio las expresiones de algunos periodistas y la forma en que discretamente comenzaron a tomar notas adicionales. Sabía que este momento podría convertirse en un escándalo si no se manejaba cuidadosamente. La tensión en el ambiente se volvió palpable para aquellos que estaban prestando atención a más que solo las palabras de Isabela. El príncipe Alejandro, desde su posición lateral cerca del podio, podía ver tanto a su esposa hablando apasionadamente como a su madre en la primera fila, y la situación le generaba una ansiedad creciente. Isabela continuó su discurso, ajena inicialmente a la creciente inquietud entre algunos de los asistentes. Estaba en su elemento, hablando sobre algo que realmente le importaba. Su voz se elevó ligeramente cuando llegó a la parte más emotiva de su presentación, describiendo el impacto que tendría el nuevo ala en las familias más necesitadas del reino. Cada habitación en esta nueva ala ha sido diseñada no solo para curar cuerpos, sino para sanar corazones y nutrir esperanzas, dijo Isabela, sus ojos brillando con sinceridad. Porque creemos firmemente que un niño que se siente amado y cuidado tiene mejores posibilidades de recuperación. En ese momento, Esperanza hizo otro gesto, esta vez más pronunciado. Se inclinó hacia su dama de compañía, la condesa María Elena de Torres, y murmuró algo que, aunque inaudible para la mayoría, fue claramente captado por las cámaras dirigidas hacia la primera fila. Su expresión mostraba un desdén apenas disimulado. Varios periodistas experimentados reconocieron inmediatamente la naturaleza explosiva de lo que estaban presenciando. Ricardo Mendoza, corresponsal veterano del Diario Nacional, discretamente activó su grabadora de respaldo y comenzó a tomar notas detalladas sobre los gestos y expresiones de la reina madre. El capitán Eduardo Vázquez, responsable de la seguridad del evento, también notó la situación. Desde su posición estratégica, podía ver las reacciones de la prensa y la creciente tensión en el lenguaje corporal del príncipe Alejandro. Su entrenamiento le había enseñado a anticipar problemas antes de que escalaran, y todos sus instintos le decían que esta situación estaba a punto de volverse problemática. Isabela llegó al clímax de su discurso, su voz cargada de emoción mientras describía su visión para el futuro del hospital. Este no es solo un edificio de ladrillo y mortero, declaró, extendiendo sus brazos para abarcar la estructura detrás de ella. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando ponemos el bienestar de nuestros niños por encima de todo lo demás. Fue en este momento preciso que Esperanza cometió su error más grave. Mientras Isabela hablaba sobre poner a los niños por encima de todo lo demás, la reina madre soltó una risa ahogada y movió la cabeza en un gesto de incredulidad que fue imposible de ignorar. Esta vez, el sonido fue lo suficientemente alto como para que algunas personas en las primeras filas lo escucharan. Hubo un momento de silencio incómodo donde varios invitados voltearon ligeramente para mirar hacia Esperanza, y luego hacia Isabela, quien finalmente se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. La expresión de Isabela cambió sutilmente. Su profesionalismo la mantuvo enfocada en terminar su discurso, pero aquellos que la conocían bien podían detectar una ligera tensión en su voz cuando continuó hablando. Sus manos se aferraron un poco más fuerte al podio, y su mirada ocasionalmente se dirigía hacia la primera fila. Alejandro sabía que tenía que actuar, pero no estaba seguro de cuál sería la mejor estrategia. Sus opciones eran limitadas. Interrumpir el discurso de su esposa sería aún más problemático, pero permitir que la situación continuara escalando podría tener consecuencias desastrosas para la reputación de la familia real. La prensa estaba ahora completamente alerta a la tensión subyacente. Las cámaras alternaban entre Isabela en el podio y Esperanza en la primera fila, capturando cada microexpresión y gesto. Los fotógrafos ajustaron discretamente sus lentes para obtener las mejores tomas de lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico. Isabela, demostrando una fortaleza interior notable, decidió modificar ligeramente su discurso para abordar indirectamente la situación. Con una sonrisa diplomática pero firme, dijo:
Entiendo que no todos compartirán la misma visión sobre cómo debemos servir a nuestro pueblo. La diversidad de perspectivas puede ser enriquecedora cuando se maneja con respeto mutuo. Esta declaración, aunque sutil, fue interpretada por muchos como una respuesta directa a la actitud de Esperanza. La audacia de Isabela de abordar el conflicto de manera tan elegante pero directa sorprendió incluso a los observadores más experimentados de la familia real. Esperanza, al darse cuenta de que su comportamiento había sido notado y que Isabela estaba respondiendo indirectamente, se enderezó en su asiento. Su expresión se endureció, y por un momento pareció que podría levantarse o hacer algún otro gesto dramático. Fue en este momento crítico que Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Con pasos decididos pero medidos, se dirigió hacia el área donde estaba el equipo técnico responsable del sonido del evento. Su movimiento fue lo suficientemente sutil como para no interrumpir dramáticamente el discurso de Isabela, pero lo suficientemente claro como para que los organizadores del evento supieran que algo importante estaba sucediendo. El capitán Vázquez, reconociendo las intenciones de Alejandro, discretamente siguió al príncipe. Su experiencia le decía que Alejandro estaba a punto de tomar una decisión difícil pero necesaria para proteger tanto a su esposa como a la integridad del evento. Isabela, observando el movimiento de su esposo desde el podio, entendió instintivamente que él estaba tratando de ayudarla, de alguna manera. Su confianza en él le permitió continuar con su discurso, aunque ahora estaba claramente llegando a su conclusión. En nombre de todas las familias que se beneficiarán de esta nueva facilidad, dijo Isabela, su voz recuperando toda su fuerza y convicción. Declaró oficialmente inaugurada el Ala Isabela de Cuidados Pediátricos Especializados. El aplauso que siguió fue entusiasta, pero había una energía extraña en el aire. Algunos aplaudían con genuino entusiasmo por el proyecto, otros por respeto protocolar, y algunos porque sentían la tensión y no sabían cómo reaccionar apropiadamente. Alejandro había llegado al área técnica, donde el ingeniero de sonido principal, Carlos Ruiz, estaba monitoreando todos los aspectos audio del evento. Carlos, un profesional experimentado que había trabajado en eventos reales durante más de 15 años, inmediatamente reconoció la seriedad en la expresión del príncipe. Necesito que prepare el sistema para una transición inmediata después del discurso de la duquesa, le dijo Alejandro en voz baja pero firme. Y quiero que esté listo para cortar cualquier transmisión de audio si es necesario. Carlos asintió profesionalmente, aunque internamente estaba sorprendido por la naturaleza inusual de la solicitud. En todos sus años de experiencia, nunca había recibido una instrucción tan directa de un miembro de la familia real durante un evento en vivo. Mientras tanto, Esperanza parecía haber recuperado su compostura, al menos superficialmente. Se las arregló para aplaudir junto con el resto de la audiencia, pero su sonrisa era tensa y no llegaba a sus ojos. Aquellos que la conocían bien podían ver que estaba luchando con emociones conflictivas, frustración, vergüenza y quizás un poco de arrepentimiento por haber permitido que sus sentimientos se mostraran tan públicamente. La condesa María Elena, sentada junto a Esperanza, estaba visiblemente incómoda. Como confidente cercana de la reina madre, había sido testigo de sus frustraciones privadas con Isabela, pero nunca había esperado que estas tensiones se manifestaran tan públicamente. Discretamente trató de tranquilizar a Esperanza con pequeños gestos tranquilizadores. Isabela terminó su discurso con una nota alta, invitando a todos a recorrer las nuevas instalaciones y a conocer al personal médico que haría posible la misión del hospital. Su profesionalismo había sido impecable a pesar de las circunstancias difíciles, lo que solo aumentó la admiración de muchos de los presentes. Biz is aware of the mask. Biz is a big brain. Every day. Just every day. It's an amazing day to spend a few days without the consultation of a secting. Every day. It's effective. 6 a.m., 6 a.m. 11. And we... El momento de transición entre el discurso de Isabela y el segmento de preguntas y respuestas fue tenso y cargado de expectativa. Isabela se dirigió hacia el área designada para la sesión informativa, donde se había preparado un pequeño podium adicional.
La disposición permitía que tanto ella como Alejandro pudieran responder preguntas, mientras que Esperanza permanecería sentada en la primera fila como espectadora. Alejandro, habiendo coordinado con el equipo técnico, regresó rápidamente al área principal. Esa expresión era seria pero controlada, el resultado de años de entrenamiento en mantener la compostura real bajo presión. Se posicionó junto a Isabela, presentando una imagen de solidaridad matrimonial que no pasó desapercibida para los observadores más astutos. El moderador del evento, el experimentado periodista Fernando Castillo, había sido seleccionado específicamente por su capacidad para manejar situaciones delicadas, con tacto, pero sin evadir temas importantes. Fernando había cubierto la familia real durante más de una década, y tenía una reputación de ser justo pero directo en sus preguntas. Sus Altezas Reales. Comenzó Fernando con el protocolo apropiado. Tenemos tiempo para algunas preguntas de nuestros colegas de la prensa. La primera pregunta viene de Elena Morales del Heraldo Real. Elena Morales, una periodista respetada conocida por su cobertura equilibrada de asuntos reales, se levantó con su micrófono. Durante un momento pareció que podría hacer una pregunta directa sobre la tensión obvia que todos habían presenciado, pero en cambio optó por una aproximación más sutil. Duquesa Isabela, su pasión por este proyecto ha sido evidente durante todo su discurso. ¿Podría decirnos cómo ha equilibrado su visión personal para este hospital con las tradiciones establecidas y las expectativas de diferentes miembros de la familia real? La pregunta era inteligentemente formulada. Técnicamente se enfocaba en el hospital, pero claramente invitaba a Isabela a abordar las tensiones familiares si así lo deseaba. Isabela reconoció la naturaleza de la pregna y tomó un momento para formular su respuesta. Elena, gracias por esa pregunta, respondió Isabela con gracia. Creo firmemente que las mejores decisiones surgen cuando se combinan la experiencia acumulada con perspectivas frescas. He tenido la bendición de aprender de miembros más experimentados de nuestra familia, incluyendo Su Majestad la Reina Madre, mientras también aporto mi propia perspectiva a proyectos como este. Era una respuesta diplomática que reconocía Esperanza mientras mantenía su propia posición. Sin embargo, todos los presentes notaron que Isabela no había mencionado específicamente que Esperanza hubiera apoyado este proyecto en particular. Esperanza, escuchando su nombre mencionado, se enderezó visiblemente en su asiento. Su expresión era difícil de leer, pero aquellos que la conocían bien podían detectar signos de agitación creciente. La condesa María Elena le susurró algo al oído, aparentemente tratando de calmarla. La siguiente pregunta vino de Ricardo Mendoza, el veterano corresponsal que había estado observando cuidadosamente la situación desde el principio. Ricardo era conocido por no rehuir las preguntas difíciles, y su experiencia le había enseñado a reconocer cuando había una historia real desarrollándose ante sus ojos. Príncipe Alejandro, dijo Ricardo, su voz clara y directa. Hemos notado que durante el discurso de la duquesa hubo algunos momentos interesantes en la audiencia. ¿Cómo describiría el nivel de unidad familiar en torno a este proyecto específico? Esta pregunta era mucho más directa, y Alejandro sabía que su respuesta sería crucial. Podía sentir los ojos de todos los presentes sobre él, incluyendo los de su madre y su esposa. La tensión en el aire era casi palpable. Ricardo, comenzó Alejandro midiendo cuidadosamente sus palabras. La familia real, como cualquier familia, puede tener diferentes perspectivas sobre cómo abordar los desafíos que enfrentamos. Lo importante es que al final del día, todos compartimos el mismo compromiso fundamental con el bienestar de nuestro pueblo. Fue una respuesta políticamente astuta que reconocía la realidad de las diferencias, sin dramatizarlas, pero también sin negarlas completamente. Sin embargo, Ricardo no estaba satisfecho y decidió presionar un poco más. ¿Podría elaborar sobre esas diferentes perspectivas? ¿Hay algún miembro de la familia que tenga reservas sobre la dirección que está tomando este proyecto? Esta pregunta cruzó una línea más clara, y Alejandro pudo sentir cómo la atmósfera en el recinto se intensificaba. Era en este momento exacto,
que su plan previamente coordinado con el equipo técnico se volvería crucial. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, algo inesperado sucedió. Esperanza, aparentemente habiendo llegado al límite de su autocontrol, se levantó abruptamente de su asiento. El movimiento fue lo suficientemente dramático como para atraer la atención de toda la audiencia, y las cámaras inmediatamente se enfocaron en ella. «Disculpen la interrupción», dijo Esperanza, su voz llevando la autoridad desarrollada durante décadas de liderazgo real, pero creo que hay algunas cosas que necesitan ser clarificadas. El silencio que siguió fue absoluto. Isabella y Alejandro intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Isabella mostró una ligera preocupación, mientras que Alejandro parecía estar calculando rápidamente sus opciones. Esperanza continuó, su voz ganando intensidad. Durante más de 20 años he servido a este reino con dedicación completa. He visto muchas iniciativas ir y venir. Y he aprendido a distinguir entre proyectos que realmente benefician a nuestro pueblo y aquellos que están más enfocados en generar publicity favorable. El uso de la palabra publicity fue particularmente cortante, y aunque Esperanza no mencionó a Isabella por nombre, la implicación era clara para todos los presentes. Varios periodistas comenzaron a tomar notas furiosamente, reconociendo que estaban presenciando un momento histórico en la historia de la familia real valdoriana. Isabella mantuvo su compostura, pero aquellos que la conocían bien podían ver que estaba luchando para controlar sus emociones. Sus manos se aferraron ligeramente al podio, y su respiración se volvió apenas perceptiblemente más profunda. Alejandro sabía que había llegado el momento de actuar. La situación estaba escalando más allá de lo que podía ser manejado con diplomacia sutil. Se dirigió discretamente, pero con determinación hacia donde Carlos Ruiz estaba operando el equipo de sonido. Esperanza intentó intervenir, usando el nombre de su madre en lugar de su título formal, una señal de que estaba hablando como hijo, no como príncipe. Quizás este no sea el momento ni el lugar más apropiado para. Pero Esperanza no iba a ser detenida fácilmente. No, exclamó, su voz elevándose, y permanecido en silencio durante demasiado tiempo, mientras observa cómo ciertas personas intentan remodelar tradiciones que han servido bien a este reino durante generaciones. Ahora estaba claramente dirigiéndose a Isabella, aunque seguía evitando mencionarla por nombre. La estrategia era cruel, pero políticamente calculada. Atacar las acciones y filosofías sin hacer un ataque personal directo, que pudiera ser fácilmente criticado más tarde. Isabella, demostrando una fortaleza notable, decidió responder directamente. Su Majestad, dijo, usando el título formal de Esperanza de manera deliberada, respeto profundamente su experiencia y sus contribuciones al reino. Sin embargo, también creo que cada generación tiene la responsabilidad de construir sobre los logros del pasado, mientras se adapta a las necesidades cambiantes de nuestro tiempo. Fue una respuesta elegante pero firme que defendía su posición sin faltarle el respeto a Esperanza. Sin embargo, solo sirvió para intensificar la determinación de la reina madre. ¿Adaptarse?, replicó Esperanza, su voz cargada de sarcasmo. ¿O simplemente buscar atención y aplausos fáciles con proyectos diseñados más para generar titulares positivos que para abordar las necesidades reales y complejas de nuestro pueblo? Esta acusación fue demasiado directa y personal como para ser ignorada. La audiencia completa estaba ahora completamente enfocada en el intercambio entre las dos mujeres, y la tensión era tan intensa que algunos de los invitados parecían estar conteniendo la respiración. En este momento crítico, Alejandro llegó hasta Carlos Ruiz. Ahora, le dijo en voz baja pero firme, corte el micrófono de mi madre, inmediatamente. Carlos, aunque sorprendido por la dramática naturaleza de la solicitud, era un profesional experimentado. Sin vacilación, ajustó los controles en su consola, efectivamente silenciando el micrófono inalámbrico que Esperanza había estado usando.
El cambio fue instantáneo y notable. Esperanza continuó hablando, pero su voz ya no era amplificada por el sistema de sonido del evento. Solo aquellos en las primeras filas podían escuchar sus palabras, mientras que el resto de la audiencia veía sus labios moviéndose sin escuchar lo que estaba diciendo. El momento en que el micrófono de Esperanza fue silenciado creó una atmósfera surreal en el evento. Los presentes se dieron cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido, y un murmullo de sorpresa se extendió por la audiencia. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Esperanza se dio cuenta de que su voz ya no estaba siendo amplificada. La expresión de la reina madre cambió de indignación a shock, y luego a una comprensión clara de lo que había sucedido. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Alejandro, quien había regresado al podio principal, con una expresión seria pero determinada. Por primera vez en el evento, Esperanza pareció genuinamente sorprendida por el desarrollo de los acontecimientos. Isabella, reconociendo la oportunidad que se le había presentado, tomó control de la situación con una elegancia que impresionó incluso a sus críticos más duros. Con voz clara y calmada se dirigió tanto a los presentes como a las cámaras. «Damas y caballeros», dijo Isabella, su voz llevando autoridad natural. «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las emociones fuertes son una señal de cuánto nos importa el bienestar de nuestro reino. Sin embargo, el propósito de hoy es celebrar una nueva era en el cuidado de la salud infantil, y creo que eso merece ser el foco de nuestra atención». Fue una maniobra brillante que reconocía la tensión sin dramatizarla innecesariamente, mientras redirigía la conversación hacia el propósito original del evento. Los periodistas presentes reconocieron la habilidad política que Isabella estaba demostrando bajo presión extrema. Alejandro se acercó al micrófono principal, apoyando claramente a su esposa. «La duquesa Isabella tiene razón», declaró con voz firme. «Estamos aquí para marcar el comienzo de un nuevo capítulo en el cuidado de nuestros niños, y eso es lo que merece nuestra atención y celebración». Esperanza, dándose cuenta de que había perdido efectivamente el control de la situación, permaneció de pie por un momento más antes de sentarse lentamente. Su expresión era una mezcla compleja de emociones, frustración, vergüenza y quizás el comienzo de una comprensión de que había ido demasiado lejos. La condesa María Elena, actuando con la experiencia de décadas en la corte real, discretamente se acercó a Esperanza y le susurró algo al oído. Cualquiera que fuera el consejo que le dio, pareció tener un efecto calmante en la reina madre, quien asintió ligeramente y pareció recuperar algo de su compostura habitual. Fernando Castillo, el moderador del evento, demostró por qué había sido elegido para este papel, al intervenir suavemente para restaurar el orden. «Creo que sería apropiado concluir la sesión de preguntas aquí», anunció Contacto Profesional. «Invitamos a todos los presentes a unirse a sus altezas reales para un recorrido por las nuevas instalaciones. La transición fue ejecutada expertamente por el equipo de protocolo real. Los invitados fueron guiados gradualmente hacia las puertas del nuevo ala del hospital, donde los esperaba un recorrido cuidadosamente planificado. Este movimiento físico ayudó a dispersar la tensión concentrada y permitió que las conversaciones se fragmentaran en grupos más pequeños. Durante el recorrido, Isabella demostró una vez más por qué había ganado el afecto del pueblo. Interactúe genuinamente con cada médico, enfermera e administrador que presentaba las nuevas facilidades. Su conocimiento detallado del proyecto y su capacidad para conectar con las personas a nivel personal contrastaba marcadamente con los eventos de la sesión de preguntas. Alejandro permaneció cerca de Isabella durante todo el recorrido, presentando una imagen de unidad matrimonial que ayudó a contrarrestar las imágenes dramáticas de la confrontación anterior. Su presencia constante a su lado fue interpretada por muchos como una declaración clara de apoyo. Esperanza, por su parte, había optado por no participar en el recorrido. Después de la sesión de preguntas, había sido discretamente escoltada a una sala privada, donde pudo recuperar su compostura lejos de las cámaras. Sus asesores inmediatamente comenzaron a trabajar en estrategias de control de daños.
Los periodistas presentes sabían que habían sido testigos de un momento histórico. Ricardo Mendoza ya estaba formulando su artículo en su mente, reconociendo que esta historia dominaría los titulares no solo en Valdoria, sino potencialmente en la prensa internacional. Sin embargo, también reconocía la complejidad de la situación y la necesidad de reportar los eventos con precisión y contexto apropiado. El doctor Santiago Herrera, director del hospital, había observado toda la confrontación con una mezcla de preocupación y fascinación. Como médico, estaba acostumbrado a manejar crisis, pero esta situación estaba fuera de su experiencia habitual. Sin embargo, se sintió aliviado al ver que Isabela estaba manejando el recorrido con el mismo profesionalismo y pasión que había mostrado durante todo el desarrollo del proyecto. Durante el recorrido, Isabela se detuvo especialmente en la nueva sala de juegos terapéuticos, un espacio que había sido su idea personal. Esta sala, explicó a los invitados, está diseñada bajo el principio de que la curación no es solo un proceso médico, sino también emocional y psicológico. Sus palabras resonaron profundamente con las familias de pacientes que habían sido invitadas al evento. María González, madre de un niño que había sido tratado en el hospital, se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. Duquesa, le dijo, usted no sabe lo que significan para nosotros, las familias, tener a alguien en la familia real que realmente entiende lo que pasamos. Estos momentos auténticos de conexión humana fueron capturados por las cámaras y proporcionaron un contraste poderoso con las tensiones políticas que habían dominado la sesión de preguntas. Los fotógrafos presentes reconocieron el valor narrativo de estas imágenes más suaves y emotivas. Mientras tanto, en la sala privada, Esperanza estaba teniendo una conversación difícil con su equipo de asesores. El consejero real principal, Don Miguel de Santander, un hombre que había servido a la familia real durante más de 30 años, no escatimó palabras en su evaluación de la situación. Su Majestad, le dijo con el respeto debido, pero con franqueza absoluta, lo que ocurrió allá afuera va en contra de décadas de protocolo real y tradición. Las consecuencias de este momento se sentirán durante años. Esperanza por primera vez en mucho tiempo parecía genuinamente arrepentida. Miguel, respondió, su voz más suave de lo que había sido en todo el día. Permití que mis emociones personales nublaran mi juicio. Eso no es excusa para una reina. La condesa María Elena, quien había permanecido en silencio durante la reprimenda de don Miguel, finalmente habló. El daño está hecho, pero la pregunta ahora es, ¿cómo manejamos las consecuencias? La prensa ya está formulando sus narrativas. Efectivamente, en el mundo exterior, las redes sociales ya estaban explotando con clips de video del enfrentamiento. Los hashtags relacionados con la familia real valdoriana estaban trending, y los commentations variaban desde apoyo apasionado a Isabela hasta llamadas para que Esperanza se disculpara públicamente. El evento concluyó oficialmente con una ceremonia de corte de cinta en la entrada principal del nuevo ala. Isabela y Alejandro realizaron el corte juntos, simbolizando no solo la apertura de la nueva facilidad, sino también, para muchos observadores, una nueva era en el liderazgo de la familia real. En los días que siguieron, las repercusiones del evento continuaron desarrollándose. Los periódicos valdorianos fueron cuidadosos pero directos en su cobertura, reconociendo la tensión obvia mientras mantenían el respeto apropiado hacia la institución real. Esperanza eventualmente emitió una declaración pública reconociendo que sus emociones habían superado su mejor juicio y expresando su apoyo al nuevo proyecto hospitalario. Sin embargo, el daño a su relación con Isabela había sido significativo y la reparación requeriría tiempo y esfuerzo considerable. Isabela, por su parte, continuó con su agenda de trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero aquellos cercanos a ella notaron que había ganado una nueva confianza y autoridad. El evento había demostrado su capacidad para manejar crisis con gracia bajo presión extrema. Alejandro se encontró en la posición única de haber tomado una decisión que, aunque controversial, había protegido efectivamente tanto a su esposa como a la integridad del evento. Su decisión de cortar el micrófono de su madre fue vista por muchos como un momento definitorio
en su desarrollo como futuro rey. El hospicio infantil real, a pesar de totally controversia, abrió sus puertas según lo programado y rápidamente demostró el valor de las innovaciones que Isabela había championado. Las familias que utilizaron los servicios proporcionaron testimonios genuinos sobre el impacto positivo, validando efectivamente la visión de Isabela. Meses después, cuando los historiadores y analistas políticos reflexionaron sobre este evento, muchos lo identificaron como un punto de inflexión en la historia moderna de la monarquía valdoriana. Marcó el momento en que una nueva generación de liderazgo real emergió, con diferentes valores y enfoques, pero con el mismo compromiso fundamental con el servicio al reino. La decisión de Alejandro de silenciar el micrófono se convirtió en una metáfora para su generación, respetando el pasado pero no permitiendo que las tradiciones obsoletas impidieran el progreso necesario. Isabela, por su parte, había demostrado que la gracia bajo presión y la dedicación genuina al servicio público eran más poderosas que cualquier título o posición heredada. El reino de Valdoria continuó prosperando, pero con una comprensión más clara de que cambio, aunque a veces incómodo, era esencial para el crecimiento. Y en los anales de la historia real, el día de la inauguración del Hospital Infantil Real sería recordado no solo por la controversia, sino por el momento en que una nueva era de liderazgo real verdaderamente comenzó.